a todos su presencia y su interés en el tema de la programación neurolingüística, un tema que en realidad en el país es ya bastante, es más bien dicho algo novedoso. Espero que sea del agrado de todos ustedes la presentación que les he organizado. Si gusta, don Eduardo, podemos iniciar con las filminas. Vamos. Bueno, primero que todo es importante que entendamos la historia de la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a nivel internacional como dos enfoques de la PNL. PNL, recordemos, son las siglas abreviadas de programación neurolingüística. Hay un enfoque que es más clínico, más enfocado a profesionales de la salud, y otro enfoque que es más de autoayuda, un enfoque que es más orientado a el servicio al cliente, especialmente en el área de negocios. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la historia de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nace de la siguiente forma. En los años 60 y 70 en California existían 4 terapeutas básicamente que estaban obteniendo muy buenos éxitos, muy buenos resultados en términos de terapia en Santa Cruz y otros alrededores. Estos eran Fritz Perls con su terapia Gestalt, Virginia Satir con su terapia familiar conjunta, Milton Erickson con su modelo de hipnosis indirecta, y Gregory Bateson, un antropólogo que al final se integró en lo que vamos a posteriormente entender como la segunda y tercera generación de programación neurolingüística. ¿Qué fue lo que sucedió con esto? Bueno, resulta que estos cuatro personajes, terapeutas, ¿verdad? Al estar obteniendo tan buenos resultados en sus trabajos, estos dos hombres, Richard Bandler y John Grinder, ambos estudiantes, perdón, Richard Bandler, estudiante de la Universidad de California en Santa Cruz, y John Grinder, uno de sus profesores, se interesaron en explicar por qué estos 4 autores o estos 4 terapeutas estaban obteniendo tan buenos resultados en sus procesos. Si trabajaban con modelos tan diferentes, modelos psicológicos o psicoterapéuticos tan diferentes. Lo que hicieron fue entonces pues buscarlos y empezar a entrevistarles y filmar horas y horas de sus intervenciones, y se hicieron una pregunta clave que va a ser como la guía con la que van a hacer la programación neurolingüística. Bandler y Grinder se preguntaron qué es lo que esos 4 terapeutas tienen en común, si sus filosofías de vida, si sus teorías psicológicas son tan diferentes. Entonces, analizando el trabajo de ellos 4, se dieron cuenta que sí había una estructura, que sí había un patrón, que sí habían ciertos principios que los 4 estaban compartiendo sin darse cuenta. Estos principios los integraron y es lo que posteriormente van a llamar programación neurolingüística. ¿Por qué se quieren dar debajo? Bandler y Grinder van a ser los fundadores La de la china, ¿cómo se llama? neurolingüística. Bandler y Grinder fueron 2 estudiantes ahí mismo en la Universidad de California, en Santa Cruz. Estos fueron Robert Dills, no si fueron Robert Dills y Judith de Lozier. Con Robert Dills y Judith de Lozier es con quienes yo personalmente me he capacitado, y actualmente ellos son mis mentores. Podríamos pasar la siguiente filmina, don Eduardo, por favor. Gracias. Bandler y Grinder entonces van a crear lo que se conoce hoy en día como la PNL de primera generación. ¿Qué quiere decir PNL de primera generación? Bueno, pues que es el primer modelo de programación neurolingüística que tenemos. Actualmente sigue siendo muy famoso y se caracteriza básicamente porque es un modelo lineal.
¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que es de causa y efecto. A lleva a B. B es producto de A. O sea, alguien tiene un problema, alguien tiene un reto y hay un camino lineal para seguirlo. Y cada intervención que hacemos va a generar un efecto. Cada efecto tiene una causa. En el caso de Robert Dills y Judith Delosier, ellos van a crear lo que se conoce como la programación neurolingüística de segunda y tercera generación. ¿En qué se diferencia? Bueno, la segunda generación, básicamente lo que hace Robert Dills es incluir, gracias a los estudios de Gregory Bateson, lo que más adelante ahorita vamos a entender y vamos a conocer como el modelo de niveles neurológicos de Robert Dills. Quiere decir esto que una intervención desde PNL no solo va a generar un cambio, un resultado, sino que una misma intervención con una misma técnica puede generar una serie de cambios positivos, ¿verdad?, en la vida de la persona en diferentes áreas. Este es como el aporte más significativo de la segunda generación. La tercera generación, también contribuida o que se nutre en gran parte por Judith Delosier, lo que va a involucrar es el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Judith Delosier también, además de ser programadora neurolingüista, ha estudiado o había estudiado eh, danza. Entonces ella se da cuenta que el cuerpo puede convertirse en un gran instrumento para descubrir recursos que la mente tiene a nivel inconsciente y que pueden ser desencadenados o pueden ser activados mediante movimientos corporales. ¿Por qué? Porque es básicamente cómo el inconsciente se comunica y se expresa eh, con el entorno y bueno, se comunica con el consciente obviamente también. Entonces, básicamente esta es la diferencia entre la primera generación de Bandler y Grinder y la segunda y tercera generación de Dills y de Lozier. Podríamos cambiar tal vez de Firmina, Eduardo. Muy bien, vamos a hablar de los principios de la PNL. En PNL existen, bueno, pues muchísimos principios como en cualquier otro modelo teórico, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de esta presentación y según los objetivos que nos hemos planteado, vamos a enfocarnos en los siguientes. Don Eduardo, gracias. En programación neurolingüística hablamos de lo que son modalidades y submodalidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos los seres humanos conocemos el mundo o percibimos la realidad a través de los 5 sentidos. ¿Cuáles son? Visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. En el caso de los seres humanos, tres son los más importantes: el visual, el auditivo y el gustativo. El visual, el auditivo y el kinestésico, perdón. Quiere decir que a través de estos tres sentidos vamos a construirnos en nuestra mente lo que en programación neurolingüística se va a conocer como el mapa mental de la realidad o nuestro mapa mental de la realidad. O sea, esa representación simbólica neurocognitiva que tenemos del entorno, de nosotros mismos, de los demás, de la vida, etc. Y esto lo hacemos a través de estos tres sentidos que en su mayoría son los que más nos permiten obtener información del entorno. Eso es lo que se conoce como modalidades. Submodalidades son las características de estos sentidos. Tal vez, don Eduardo, si adelantamos. Muy bien. Modalidades y submodalidades, como acá lo podemos ver, tenemos la visual, la auditiva y la kinestésica. ¿Qué quiere decir submodalidades? Bueno, cuando observamos nuestro entorno, vamos a percibir tamaño, brillo, color, movimiento, entre otros. Cuando escuchamos, vamos a percibir volumen, tono, velocidad de la voz o de los sonidos que estemos percibiendo. Y cuando sentimos, que es el canal kinestésico, vamos a poder percibir locación, o sea, a dónde estamos percibiendo la sensación, en qué parte de nuestro cuerpo, la temperatura, la textura. Todo esto es muy importante a la hora de hacer lo que vamos a conocer luego como el chequeo
Por ejemplo, alguien dice, yo quiero desarrollar el hábito del deporte, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, muy bien. La pregunta es, ¿qué es lo que esta persona necesita en términos neurocognitivos ver, escuchar y sentir mientras practica ese deporte, ¿verdad? Número uno. Y número dos, cuando lo desea ver, ¿cómo lo desea ver? Pero no es lo mismo andar en bicicleta en la ciudad que en el bosque, en la montaña, ¿verdad? Si alguien, un músico, por ejemplo, tendrá que aprender a percibir las diferencias en términos de volumen, tono y velocidad si desea incluso componer. Y por ejemplo, en el caso de un fisioterapeuta, etcétera, tendrá que aprender a desarrollar ese sentido de locación, temperatura y textura para poder dar, en este caso, un mejor servicio al cliente. Quizás avanzamos, don Eduardo. Muy bien. Este es el modelo de niveles neurológicos de Robert Dills. A mi parecer, según mi posición, y eso es algo muy personal, esta es una de las más importantes, uno de los más importantes aportes que se le han hecho a la programación neurolingüística. Voy a explicar por qué. Robert Dills, y aquí donde la PNL se convierte en sistémica, encuentra que el ser humano no únicamente funciona como desde un punto de vista lineal monocausal, como lo estábamos viendo con Bandler y Grinder, sino que es sistémico. Y que dentro de este sistema que es el ser humano hay varios niveles o se integra de varios niveles. Primero que todo está el nivel del entorno. ¿Qué es el entorno? Bueno, las personas que nos rodean, el entorno humano en este caso. Está el entorno natural, la naturaleza, las plantas, la calidad de aire que respiramos. En el entorno están los sonidos también. En el entorno están, bueno, pues todas las situaciones, incluso hasta sociales, que nos pueden afectar y que van a afectar nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestras conductas, como les digo, nuestras creencias, etc. A un nivel más profundo está el nivel de las conductas. Quiere decir el cuerpo en movimiento. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ejecuto? Entonces puede que una persona tenga su entorno en óptimas condiciones, pero no sepa ejecutar, o sea, tenga dificultades para movilizar su cuerpo de cierta forma que le permita lograr ese resultado que está buscando. El nivel de las estrategias es un nivel ya interno. Aquí empezamos a hablar de los niveles internos de la persona. Las estrategias es cómo yo organizo en términos de pasos ese proceso que me va a llevar desde donde estoy hacia donde deseo estar. ¿Cuál es el conjunto de pasos? ¿En qué orden los debo dar? ¿A qué velocidad los debo dar? Para poder, como les digo, pasar del estado real, como se conoce en programación neurolingüística, al estado meta, que es ya el resultado concreto. A un nivel más profundo está el de las creencias. Creencias con respecto a los demás, creencias con respecto a resultados, creencias con respecto a causa-efecto, creencias con respecto al futuro. Y en este nivel es muy importante saber que se ubican lo que son nuestras creencias en términos de valores. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué jerarquía tienen? Por ejemplo, si para mí la vida es más, está por encima de la libertad, o la libertad por encima de la vida, o el amor por encima de la libertad, o viceversa. Entonces, a veces podemos encontrar que una persona en un proceso, que ahorita vamos a ver, puede ser de muchos tipos, puede tener serios conflictos a nivel de valores y puede no poder escoger entre diferentes opciones porque lo que tiene es un conflicto en su escala de valores
y no puede entonces, al no poder jerarquizar, no puede hacer una buena elección en relación a su objetivo, a su meta. A un nivel más profundo está el nivel de identidad. La identidad aquí quiere decir lo que yo creo que yo soy. Responde a la pregunta yo soy. Yo soy inteligente, yo soy tonto, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy capaz, yo soy incapaz. Si una persona tiene instalado dentro de su sistema neurocognitivo, creencias de identidad como por ejemplo yo soy incapaz, puede tener recursos en todos los demás niveles neurológicos que si esa creencia está instalada va a ser un efecto como de virus. Va a impedir que esa persona pueda desarrollar la conducta meta o lograr el resultado que se propone. Por eso es que es tan importante asegurarnos siempre en toda intervención en programación neurolingüística de que la identidad esté clara, de que no hayan virus, bueno, no solo en el nivel de identidad, sino en los demás niveles. Virus es una palabra que no vamos a encontrar en PNL, es una metáfora que yo utilizo mucho para poder explicar cómo funcionan estos niveles. Finalmente está en el centro del modelo el nivel espiritual. ¿Por qué está en el centro? Porque Robert Dill, según investigaciones, ustedes podrán leer ya en sus libros, específicamente en el de las creencias, escrito por él en los años 80, creo, él encuentra que es el nivel más profundo y que más impacto tiene en la vida de una persona. Este nivel espiritual, que no se confunda con el nivel religioso, puede tener que ver con el nivel religioso, mas no necesariamente. En realidad hace referencia a lo que es sentido de vida, ese propósito, esa misión, esa meta o esos, esas misiones con las que sentimos, venimos al mundo y que realmente lo van a afectar absolutamente todo. Don Eduardo. Muy bien. Se me adelantó, don Eduardo, una filmina, disculpe. Muy bien. Cuando cuando trabajamos con los niveles neurológicos, lo que buscamos es lo que se conoce como alineación. ¿Qué quiere decir esto? Que mis creencias espirituales, mi sentido de vida, eso para lo que yo creo que viene o eso que yo hago, el sentido que tiene lo que yo estoy haciendo, el sentido que tiene para mí, que sea congruente con lo que yo creo que yo soy, que sea congruente con mis valores, que sea congruente con mis estrategias, que éstas se reflejen congruentemente con mis comportamientos, o sea, que mis conductas reflejen mi, mi, mi sistema de valores, mis creencias con respecto a quién soy, mi sentido de vida, y finalmente que también creen o permitan construir un entorno que sea congruente con todo esto anterior. Eso es lo que conocemos como alineación. Cuando no están los recursos, cuando no son congruentes entre sí, vamos a ver una experiencia de vida de una persona, pues en términos de PNL, desalineada referente al modelo de niveles neurológicos. Don Eduardo. Muy bien, en las aplicaciones de la PNL, en realidad la PNL hoy en día se utiliza para prácticamente todo. ¿Por qué? Porque la PNL como modelo de comunicación y como modelo de modelaje, vale el juego de palabras, es aplicable a todo. Todo es modelable prácticamente. Entonces, un médico la puede utilizar para aprender de otro médico. Aquí, don Omar, tal vez podríamos adelantar la filmina de una vez. En el caso, por ejemplo, de la salud, ¿verdad? Un médico quiere mejorar su práctica clínica. Bueno, la pregunta que se podría hacer o que un programador neurolingüista le podría ayudar a él a resolver es, bueno, ¿cuáles son los mejores médicos para usted? ¿Quiénes son? Y mediante un proceso que se llama modelaje en PNL,
podemos descubrir, y basándonos en el modelo de niveles neurológicos de Robert Dills, cómo hace ese médico a quien se admira o que se desea modelar, cómo hace para obtener los resultados que obtiene, cómo percibe la vida, cómo percibe su sentido de vida, qué cree con respecto a sí mismo, cuál es su escala de valores, cuáles son las estrategias que utiliza para hacer lo que hace, o sea, en qué pasos, cuál es el procedimiento que utiliza, cómo su cuerpo se comporta, a qué velocidad, de qué manera, y en qué entorno se maneja para obtener esos resultados. Una vez que hemos hecho esta investigación, podemos hacer lo que yo también llamo un copy-paste. Está bien, no se lo pague. Quiere decir, podemos copiar o modelar, en términos de PNL, lo que ese médico está haciendo para que nuestro cliente pueda aprender de él. Otra área de utilización de la programación neurolingüística es la educación. Aquí se han obtenido excelentes resultados también, porque bueno, ahí siempre hay chicos y chicas con grandes habilidades que también son modelables. Muchos estudiantes no obtienen los resultados académicos que desean, no porque no tengan la capacidad, sino porque o no tienen la metodología, que sería algo estratégico, o tienen creencias negativas con respecto a sí mismos, que sería un problema a nivel de identidad, o no le encuentran sentido a lo que estudian, que sería un problema a nivel espiritual, o el entorno es caótico, ya sea a nivel familiar o a nivel de las escuelas, hay mucha bulla, hay desorden, que sería un problema en el entorno, ¿verdad? O tal vez no se pueden quedar queditos mientras están ahí en el aula y deben prestar atención, que sería un problema al nivel de conductas, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver en qué nivel o en qué niveles el estudiante, niño, adolescente, adulto, está presentando dificultades, qué recursos necesita para poder enriquecer ese nivel neurológico y así poder acercarse y lograr la meta que persigue. Otra área es el deporte. Uno de los autores, él no se presenta actualmente como programador neurolingüista, más es bien conocido que se nutre muchísimo de la PNL, es Anthony Robbins. Él incluso ha sido coach de varios equipos deportivos en Estados Unidos muy famosos. Es también muy conocido por ser uno de los coach de los famosos o de las estrellas, de los famosos actores de Hollywood, ¿verdad? Incluso fue coach de un presidente de Estados Unidos hace ya algunos años. Este presidente incluso llegó, creo que en términos de broma, a decir que a él, a Anthony Robbins, deberían declararlo secreto de Estado por, por los conocimientos que manejaba, ¿verdad? En realidad es un autor muy bueno. Tiene resultados incluso que podemos encontrar en línea, fabulosos, como por ejemplo resolver problemas de tartamudeo en cuestión de minutos, ¿verdad? Personas que han padecido de tartamudeo, una persona que padeció de tartamudeo por años, y bueno, pues su curación la logró en minutos. Quiero decir, con respecto al término de salud, también se me olvidaba, Robert Dills, mi mentor, tiene todo un programa de capacitación para el mejoramiento de la salud, y en este libro, Las Creencias, ha reportado curaciones incluso de enfermedades como leucemia, otros tipos de cáncer. De hecho, empezó a hacer ese tipo de investigaciones porque su propia madre desarrolló un cáncer que, mediante su investigación o su trabajo con ella, se dio cuenta que había sido producto o que estaba influenciado por un conflicto que había tenido a nivel de sentido de vida y de identidad. Ahí está escrito en el libro Las Creencias. Pueden ustedes consultarlo después si gustan. Otra área es la psicoterapia o el coaching, el life coaching, ¿verdad? Parejas, familias, individual, asuntos ya personales, no únicamente que tengan que ver con problemas, sino también con desarrollo de habilidades, ¿verdad? Podemos buscar al coach no solo para resolver un problema o una dificultad que tenemos, sino porque queremos ir más allá de donde estamos, queremos todavía potencializar más nuestras habilidades. Y finalmente, pues el área de los negocios, que es donde
actualmente nos estamos enfocando. Don Eduardo. Muy bien. Con respecto a la PNL y negocios, ahora más bien yo quisiera que ustedes sean los que, basándonos en lo que les he explicado, espero que les haya quedado claro, si no con toda confianza podemos empezar por aclarar esas preguntas, para posteriormente entonces pasar a las estrictamente relacionadas con los negocios. No sé cómo lo desean hacer. Vamos a abrir aquí un espacio pequeñito de preguntas con base a lo que don José ha expuesto en este momento. Por aquí don José nos pregunta un compañero que si les puede repetir el nombre del artículo sobre el tema de las creencias que acaba de mencionar. El nombre disculpe. Del artículo que habla sobre el tema de las creencias. De las creencias. Vamos a ver. De Robert Dills, en este momento lo que yo les recomiendo para que puedan profundizar sobre las creencias, hay un libro que se llama así, Las Creencias, nada más. Otro se llama, perdón, estoy confundiendo. El de Creencias y Salud se llama Las Creencias, Caminos hacia la Salud y el Bienestar. Creo que ese es el título exacto del libro. Okay. Y hay otro que se llama Cómo cambiar creencias. Ambos son de Robert Dills. Okay. Y ustedes también lo pueden googlear ahí, Robert Dills, libro Creencias, y les van a aparecer varios, porque él tiene varios libros enfocado en creencias. Muy bien, muy bien. Compañeros, ¿tiene el audio activado? ¿Pueden hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? No, yo ya pregunté sobre esto que él acaba de mencionar, sobre investigar un poquito más sobre los libros. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, igual continuamos. Disculpe, don Eduardo, algo que tal vez les podría recomendar a ustedes es que investiguen sobre la enciclopedia de PNL sistémica. Eso sí, está en inglés. No sé si se les hará de fácil acceso a ustedes el inglés. Esta enciclopedia pues es enorme, ¿verdad? En realidad fue elaborada por Robert Dills y Judith de Rosier. Es enorme, como les digo, sin embargo, está ya en línea. Y esta enciclopedia es básicamente prácticamente que toda o gran parte de la teoría de la programación neurolingüística, y es gratuita, solo que van a poder bajar máximo 25 páginas por día. Eso lo pueden encontrar ingresando a la página nlpu.com, NLPU de Neurolinguistic, NLP University, nlpu.com, y ahí en uno de los links van a encontrar cómo ingresar a la enciclopedia. Muy bien. Vamos a continuar entonces, don José. Ok, preguntas ahora sí con respecto a negocios, tal vez. Tengo entendido, ¿verdad?, que ese es el tema que más les interesa. Sí, correcto. La idea es ver, digamos, cómo aplicamos la PNL en la parte laboral. Muy bien. Entonces, Ok. compañeros, si quieren saber algo referente a este tema, pues este es el momento para poder preguntar, ¿verdad? Porque me gustaría precisamente que me pongan tal vez ejemplos, casos, para que podamos analizarlos desde la teoría. Buenos días. Buenos días, sí. Mi nombre es Julio Ortega. Yo tengo una consulta acerca del tema de las creencias. Con Ajá. respecto, por ejemplo, a una persona, es más factible esta programación neurolingüística con personas que son más jóvenes a personas un poco ya más adultas. Es decir, ¿hay alguna diferencia o alguna dificultad? Hablando sobre el tema de la plasticidad neurológica, ¿verdad? Que a partir de la Correcto.
de la edad adulta ya es más complicado un poco, inclusive el tema, inclusive de psicoterapia, ¿verdad? Yo le hablo desde parte de psicología, yo soy psicólogo. Entonces, siempre he sabido que en cierta forma es más complicado un proceso inclusive de creencias, de paradigmas mentales con respecto a personas más adultas. Entonces, quisiera como saber cómo la programación neurolingüística trabaja esta área con personas tal vez más adultas, ¿verdad? Correcto, muy bien. Fácilmente podría decirle que es más rápido cambiar creencias en niños que en adultos. Sin embargo, no lo diré, porque en programación neurolingüística sabemos muy bien que en realidad eso más bien depende de la técnica o la estrategia que utilicemos, o sea, que el programador utiliza. Puede ser tan fácil e igual de rápido cambiar una creencia en un niño como en un adulto, solo si sabemos, solo si conocemos cómo está conformado, cómo está constituido la red neurocognitiva del adulto, para de esta forma aplicar la estrategia o la técnica que nos lleve a cambiar la creencia de la forma más rápida posible según las características neurocognitivas de esta persona, ¿verdad? Ahora, si por el bagaje cognitivo del niño podríamos decir que hay menos quizás resistencias o menos objeciones o hay menos análisis, ¿verdad? Sin embargo, pues las investigaciones que han demostrado que en un adulto una creencia se puede cambiar en cuestión de menos de un minuto, ¿verdad? Si sabemos cuál es el camino para llegar a ese programa neurolingüístico, ¿verdad? Porque recordemos que ese mapa mental de la realidad del que hablábamos se construye básicamente mediante el lenguaje, ¿verdad? O sea, todo lo que percibimos, a lo que percibimos le ponemos nombre, y con esto es que construimos nuestro mapa mental de la realidad. Entonces, si logramos descubrir cuál es ese camino para llegar exactamente al núcleo que sostiene la creencia, cambiarla puede ser realmente igual de fácil que en el caso de un niño. Sí. Y me llama la atención, porque logro entender que el PNL debe ser... Disculpe, no escucho bien, doña Silvia. Yo soy educadora y trabajo con niños. Ajá. Me llama la atención por el hecho de que cómo, a ver si me explico, cómo lo plantearíamos ante el niño, y en la cabeza tal vez tengo padres de familia que me están implantando creencias negativas. ¿Cómo hago el contrapeso, verdad, en el aula? Claro, sí. Este es quizás un reto con el que nos enfrentamos muchas veces cuando hacemos intervenciones con niños. O sea, podemos trabajar muy bien con el niño y el niño está súper abierto y súper interesado y motivado para hacer sus trabajos con nosotros en la sesión y la consulta. Bueno, pero llega a un entorno donde tal vez toda la información que recibe, o la mayoría de la información que recibe, pues está en contra de lo que hemos tratado o hemos logrado con el niño. En ese caso, tenemos que hacer una intervención sistémica, ¿verdad? Tenemos que pasar a trabajar a nivel del entorno. Esto es lo que en inglés se conoce como eliciting emotional states, generando estados emocionales o promoviendo estados emocionales. Entonces, tengo que encontrar, yo como programador neurolingüista también, primero que todo, tengo que conocer la programación neurolingüística de los líderes o de las personas que están controlando el entorno de ese niño, digámoslo de esta forma. Y primero que todo empezar por cambiar esas programaciones. ¿Para qué? Para que me haga un efecto en cadena y que este niño, cuando yo trabaje con él, no se vaya a encontrar con obstáculos, sino más bien con recursos a nivel de su entorno, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a nivel personal, cuando trabajo con niños, nunca trabajo con ellos, prácticamente nunca trabajo con ellos solos en la sesión.
yo siempre tengo a papá, mamá, al tío, a la abuela, quien sea, con ellos. Y aunque solo hable con el niño, para mí de suma importancia que el cuidador o el encargado legal esté al menos sentado ahí viendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque me da información. Desde el lenguaje corporal de este adulto, si se incomoda cuando yo hablo con el niño de ciertos temas, si interviene como para que el niño no hable, etcétera, todo eso aporta información y de una forma obviamente muy elegante, muy respetuosa y muy profesional, incluimos esta información porque eventualmente puede ser la resistencia con la que el niño se está enfrentando o contra la que se está enfrentando que le está impidiendo lograr el cambio. Entonces ahí también pues haríamos una intervención sistémica desde el nivel del entorno, ¿verdad? No nos quedamos solo con el niño, sino que con su familia, con su sistema también. A veces el entorno pues se asusta ante los cambios que tiene que hacer, ¿verdad? Recordemos, la programación neurolingüística tampoco es todopoderosa, ¿verdad? No somos dioses como para poder cambiarlo absolutamente todo. Creo que en ninguna ciencia se puede hacer eso, hasta donde lo sabemos. Sin embargo, obviamente sí sabemos que los resultados con programación neurolingüística en este momento están siendo reconocidos como dentro de los mejores a nivel internacional. Por ejemplo, Robert Dills, que no es psicólogo, ¿verdad? Tengamos esto presente. El año pasado fue invitado a la conferencia de psicoterapia breve, creo que así se llama, que fue fundada por Carl Rogers, Virginia Satir y todos estos grandes psicólogos, y tengo entendido que ha sido el primero en ser invitado a dar una conferencia junto con todos los psicólogos de talla internacional, incluyendo con Francis Shapiro, que es la fundadora de EMDR. De hecho, expusieron el mismo día. Interesante, como que había que escoger MDR o PNL para la conferencia. ¿Le aclaré lo de Silvia? Sí, señor. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Tal vez sí sería interesante, don José, poder anclar un poquitito el tema de la PNL y los negocios, digamos, cómo se puede implementar las técnicas de programación neurolingüística, por ejemplo, en un empresario o en un emprendedor que esté iniciando un proyecto laboral. Muy bien, O, perfecto. digamos, ese por un ejemplo, o digamos, un colaborador que tiene miedo de hablar con su jefe, o un líder de equipo que tiene problemas de comunicación con su grupo de trabajo, etcétera, a nivel de negocio, a nivel laboral, ¿verdad? Porque tal vez aquí en Costa Rica PNL se ha escuchado mucho, por ejemplo, tal vez en el sector educativo o en los procesos de intervención individual en psicoterapia, pero bueno, en el caso mío no lo he escuchado mucho en la parte laboral, cómo implementar las técnicas de PNL en este tipo de ambiente, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, bueno, voy a responder cualquier cosa me recuerda usted, don Omar, de las preguntas. Claro. Voy a empezar con respecto al asunto de la empresa. PNL aplicado al desarrollo de la empresa, ¿verdad? Bueno, recordemos que el nivel más importante desde el punto de vista de la PNL sistémica es el nivel del sentido, el nivel espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo no tengo claro cuál es la misión, o si yo no tengo claro una pasión con la cual vivir en el mundo, ya que yo estaría empezando mi negocio desde el punto de vista de la PNL flaqueando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que perdemos la pasión, es lo que me va a sostener a mí y va a ser la guía para que yo pueda desarrollar mi empresa. ¿En qué sentido? En que, bueno, es la que le va a dar sentido, número uno, a mi vida y número dos, a la empresa, lo que es la misión y la visión de la empresa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tenemos que tener muy claro el nivel espiritual o el nivel de sentido de la empresa que estamos desarrollando, número uno. Número dos, pasamos al nivel de identidad. ¿Cuál
es la identidad de la empresa, qué identidad le queremos dar, y ahí también va desde el nombre, va los colores, va el logo, va el eslogan, va la imagen corporativa, va todo lo que tenga que ver con identidad empresarial, que es todo un tema, ¿verdad? Que ya sería toda otra charla en este caso. Luego pasamos al nivel de las creencias. ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿Cómo están jerarquizados esos valores? ¿Qué es lo que más vamos a valorar en cada empleado? ¿Qué es lo que cada empleado debe aprender a valorar más de sí mismo y de los demás? ¿Qué es lo que el jefe debe aprender a valorar más de cada empleado, puesto que son diferentes? Y cómo fortalecer esos valores en cada uno de esos empleados. También viceversa, cómo entrenamos a los empleados para que fortalezcan los valores del jefe o de los directores, ¿verdad? Ya ese sería otro tipo de entrenamiento. Luego pasamos al nivel de las estrategias. ¿Cómo se ejecutan los procesos en la empresa? Desde que inicia el proceso del servicio o del producto, de que inicia la elaboración hasta que se entrega. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la estrategia que se utiliza para crearlo, para presentarlo, para venderlo? Cuando se nos acerca el cliente, la estrategia es visual, es auditiva, es kinestésica. ¿Sabe el empleado detectar si el cliente es mayoritariamente visual, mayoritariamente auditivo, mayoritariamente kinestésico? Si yo trabajo en una tienda y llega una persona y yo no sé detectar si es visual, auditivo o kinestésica, supóngase que es visual, mis preguntas estarán más enfocadas con verbos como, por ejemplo, ¿qué le parece el pantalón? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa del color? ¿Le gusta este color? ¿O prefiere un color más claro? Metiéndome en sus modalidades, prefiere un color más oscuro. Si es kinestésico, se lo doy para que lo toque. ¿Cómo lo siente? ¿Ese es el tipo de tela que busca? ¿O busca un tipo de tela que se sienta diferente? Me meto en sus modalidades kinestésicas. O pruébeselo, cómo lo siente, ¿verdad? Puedo integrar modalidades, pruébeselo, cómo lo siente y cómo se lo nota, ¿verdad? Por ejemplo, si es auditivo, ya serían otro tipo de productos, ¿verdad? Si vamos a comprar una máquina, estamos trabajando con constructores, tenemos máquinas y pues ocupa que no sean muy bulliciosas, también tenemos que hacer preguntas relacionadas a elementos auditivos. Por ejemplo, en el caso de las estrategias, en el caso de las conductas, ¿cómo se comporta el empleado frente al cliente? ¿Verdad? Desde que lo recibe, hay sonrisa, no hay sonrisa, hay contacto visual, no lo hay. La cercanía, metámonos en sus modalidades visuales, cómo me le aproximo al cliente, sé detectar si el cliente se está persiguiendo como que me le acerco mucho o como que no me le estoy acercando, ¿verdad? Modalidades auditivas, le estoy hablando al cliente en el tono en el que él se siente a gusto, se siente cómodo hablando con el empleado, ¿verdad? Y finalmente el entorno. Cuando el cliente entra en la empresa, ¿cómo percibe el entorno? ¿Cómo percibe la empresa? A nivel visual, a nivel auditivo, a nivel kinestésico, e incluso podemos incluir los otros niveles, o los otros sentidos, perdón. El olfativo, por ejemplo, cómo percibe el aroma en esa empresa. Y eventualmente el gustativo, que es lo que hacen muchos supermercados, ¿verdad? Que dan alguna muestra de algún alimento para que usted lo pruebe y pues anclarlos o engancharlos con el producto. Esa sería una forma como básica de entender cómo se aplica los niveles neurológicos a la empresa. Ahora, con respecto a conflictos, ¿qué tipo de conflictos podrían ser? Don Eduardo, ¿me podría recordar la segunda pregunta, por favor? Sí, digamos tal vez un colaborador que tiene problemas de comunicación con con su jefe, con el gerente, ¿verdad? Que no hay buena química,
que hay miedos en ese proceso de relación, o el caso contrario, un líder de equipo que tenga problemas de comunicación con su grupo, donde no se estén logrando las metas, los objetivos, que se esté desviando el objetivo inicial que se había propuesto. ¿Cómo poder utilizar en estas situaciones la programación neurolingüística como un aliado para tratar ya sea de sanar asperezas en el caso de la relación del colaborador con su jefe inmediato, o del cumplimiento de objetivos en el caso del líder con su equipo de trabajo? Muy bien. Bueno, primero que todo debemos recordar que para poder establecer un adecuado proceso de comunicación desde el punto de vista de la programación neurolingüística, nótense que acabo de decir desde el punto de vista, ya pueden saber cuál modalidad utilicé, ¿verdad? ¿Me explico? Como siempre las modalidades van a estar presentes en la comunicación. Ok, continúo. Entonces es importante entender el mapa mental de la realidad de la otra persona, o sea, ¿cuál es su sentido? ¿Para qué está ahí? ¿Para qué está en esa empresa? ¿Cuáles son sus valores? El problema de comunicación que yo tengo con ese cliente, ¿será porque yo no estoy comprendiendo su jerarquía de valores y quiero imponerla a mí? ¿Será porque tal vez no estoy logrando integrar mi jerarquía de valores con la jerarquía de valores de esa persona? ¿Será que, ¿será que ninguno de los dos es consciente de su jerarquía de valores? Sí, ¿será que a nivel de comunicación él está utilizando un estilo estrictamente visual y yo estoy utilizando un estilo completamente kinestésico? Por ejemplo, la persona me dice, es que yo no veo dónde está el problema. Y pueda que yo no sea visual, yo soy auditivo, yo puedo responderle, yo no he escuchado nada malo de nadie. Por ejemplo, ese es un caso muy simple, yo sé que no es como muy, no nos dejan claro ningún problema en concreto, pero cuando escuchamos una conversación o una discusión fuerte, incluso a veces acalorada entre dos personas, vamos generalmente a encontrar serias diferencias en términos de utilización de modalidades y submodalidades. ¿Quién era experta en esto? De hecho, ¿de quién se modeló más esto? De Virginia Satir. Ella era experta en detectar ese tipo de diferencias en parejas y en familias, a tal punto de que los invitaba a todos a conversar, comprendiéndose desde el punto de trabajo de modalidades y submodalidades. Esa sería otra pregunta que podríamos y que deberíamos plantearnos. Cuando la otra persona me llegue a mí a hacer una pregunta, escuchemos qué modalidades está utilizando. ¿Me está haciendo la pregunta en términos visuales? Entonces respondámosle en términos visuales. ¿Me la está haciendo en términos kinestésicos? Respondámosle en términos kinestésicos. En términos auditivos, entonces en términos auditivos. Aprendamos a fluir con el estilo de comunicación de la otra persona. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿por qué yo y no la otra persona? Bueno, porque es que se supone que el que conoce sobre esto soy yo, no la otra persona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en PNL también conocemos como flexibilidad. Nuestro mapa mental debe ser flexible, debemos aprender a ser flexibles en nuestra comunicación, en nuestra forma de relacionarnos con otra persona, puesto que somos los que tenemos, se supone, las herramientas para hacerlo. De hecho, gran parte de los entrenamientos de PNL están muy enfocados en desarrollar en nosotros como trainers flexibilidad. Tenemos que aprender a ser muy flexibles, especialmente cuando trabajamos con grupos. ¿Por qué? Porque en un grupo hay de todo. Hay gente con valores, bueno, diferentes escalas de valores, diferentes estilos de comunicación. Bueno, eso es una orquesta de sentidos y de modalidades y de submodalidades, ¿verdad? Enormes. También otro elemento importante es aprender a comprender, y ya aquí sí me estoy metiendo un poco más en lo que aportó Milton Erickson a la PNL, en la manifestación de lo inconsciente a través del lenguaje. Milton Erickson, como hipnoterapeuta, bueno, Fritz Perls y Virginia Satir trataban de hacer todo conscientemente, ¿verdad? De que la persona o el cliente se hiciese consciente de lo que estaba diciendo, de lo que estaba haciendo, etc. Milton Erickson todo lo opuesto, que no se diera cuenta, que todo fuera inconsciente, ¿verdad? Milton Erickson le apostaba al inconsciente. Entonces, en ese sentido,
utilizaba muchísimo la metáfora. Entonces, cuando conversamos con alguien, escuchemos las metáforas que utiliza. ¿Qué quieren decir esas metáforas? Tratemos de profundizar. Por ejemplo, cuando una persona dice, es que me rompieron el corazón, es que este negocio parece un desfile de payasos. Bueno, preguntemos, eh, ¿qué quiere decir para vos un desfile de payasos? ¿Cuáles son los payasos acá? ¿Verdad? Podemos hacerlo de forma jocosa, podemos hacerlo de forma seria, tenemos que obviamente saber escuchar otra vez modalidades y submodalidades, escuchemos el tono de voz de la otra persona, cómo lo está diciendo y fluyamos con ese tono de voz. Eso en PNL se conoce como matching y mismatching. También se conoce como acompañamiento. Son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Más eso, bueno, ya es otro tema que también se podrá profundizar quizás en otros momentos, ¿no? Son elementos más finos en los procesos de comunicación. Muy bien. Don Eduardo. En el caso igual de los equipos de trabajo, sería conveniente empezar a conocer persona por persona para lo que es el cumplimiento de objetivos con PNL. Se pueden trabajar técnicas grupales. Correcto. Sí, es importante que todo director, todo coach, cuando trabaje con equipos, aprenda a conocer el mapa mental de cada uno de sus empleados o trabajadores y aprenda desde su propia flexibilidad a adaptarse a ese mapa mental cuando está trabajando con cada uno. Cuando está trabajando con todos, tenemos que aprender a desarrollar lo que conocemos como un lenguaje más neutral. Por ejemplo, en lugar de yo decir, ¿qué les parece la presentación? Yo podría preguntar, ¿qué piensan de la presentación? Pensar es un verbo más neutral, no hace referencia visual, ni kinestésico, ni auditivo. Entonces va a ser más fácilmente procesable por los miembros del grupo, ¿verdad? Ese ya es otra habilidad que el trainer o el coach debe aprender a desarrollar cuando trabaja o para trabajar con grupos, aprender a utilizar lenguaje con verbos neutrales que le permitan a cada quien, pues, dentro de su propio sistema neurocognitivo, adaptarlo para poder comprender la pregunta a su manera, sabiendo que está entendiendo lo que el coach o lo que el trainer desea preguntar o comunicar. Última pregunta para abrir un espacio rapidito a los compañeros. En el caso de querer alguna persona aprender lo que es PNL, el procedimiento a seguir de ese aprendizaje sería primero la parte teórica, las técnicas, que es lo más recomendable. Ok, lo más recomendable con PNL es llevarlo de la mano. En PNL se trabaja generalmente, hasta donde yo sé, los entrenamientos internacionales o a nivel internacional se trabaja de la siguiente forma. Bueno, obviamente la explicación de la PNL, como lo hemos hecho acá, básicamente, y empezamos a trabajar desde lo más elemental a lo más específico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, damos la explicación de la técnica o del elemento, hacemos una demostración, porque acordémonos, PNL nace del modelaje. Si ustedes van a una capacitación de PNL y no pueden ver, no hay modelaje, no pueden ver al entrenador, al capacitador, desarrollando la técnica con alguien, con algún cliente, con algún asistente, yo pondría en duda esa capacitación. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a modelar. La PNL entrena al estudiante a modelar. Tenemos que ver qué es lo que el entrenador está haciendo para nosotros de forma consciente e inconsciente captar esos principios, esos elementos, esas estrategias y luego inmediatamente las poner en práctica. Cuando se ponen en práctica, inmediatamente se evalúa e inmediatamente se da la retroalimentación, ¿verdad? Para poder corregir cualquier error o cualquier error no perfecto. Perdón, en PNL no se utiliza el concepto de error, no se cree en el concepto de error, ¿verdad? Porque consideramos que de todo se aprende. Para poder corregir esas áreas que aún no han sido aprendidas del todo en términos de la técnica que deseamos adquirir. Perfecto. Compañeros, abrimos un espacio rapidito de preguntas para ir cerrando esta sesión. Vamos a ver si hay alguna pregunta.
Me imagino que tal vez en el momento no podrán surgir muchas, igual después de escuchar la grabación irán surgiendo preguntas. Pero si en este momento hay alguna pregunta, alguna duda que quieran consultarle a don José, pues ese es el momento para abrir el espacio. Don José, yo tengo una pregunta. Sí, Usted escucho. hablaba de los verbos neutrales. Correcto. Ok. ¿Cómo puedo identificar yo los verbos neutrales para usarlos en este caso? Porque obviamente en la mayoría de las ocasiones, de acuerdo al conocimiento que uno tiene de programación neurolingüística o del conocimiento propio de que si soy visual, si soy auditivo o si soy kinestésico, regularmente nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos va dirigida bajo ese esquema, ¿ok? Correcto. Entiendo que somos diferentes, pero ¿cómo puedo identificar o qué verbos puedo tener yo, puedo conocer yo, que sean neutrales? Usted Sí, puso el pensar. El correcto. pensar, no me tome mal, yo no me gusta usar ese verbo, justamente, Ok. ¿ok? Bueno, Por pues una cuestión de ventas, básicamente. No, no es que estoy cerrado a no usarlo, es una correcto. cuestión, como soy vendedor, el pensar no está dentro de mi vocabulario. Ok, muy bien. ¿Usted le vende, cuando vende a nivel individual o vende en grupo? Vendo individual, familiar, en grupo, o sea, Ok, es igual. indiferente, puede ser cualquiera. Igual. Obviamente yo busco identificar que cada persona tiene su, su forma de expresarse, Sí. quien En sea si es realidad, visual, auditivo, kinestésico. muy bien, sí. En realidad existe toda una lista, bueno, o sea, en PNL ya se han establecido, o se han hecho estudios para establecer verbos neutrales. Quiero aclarar esto, es una de las, hasta donde yo tengo entendido, es una de las habilidades más complejas de elaborar o más, que más toman tiempo de elaborar en el trainer, en el coach, ¿verdad? Porque precisamente tenemos que cambiar nuestro propio sistema neurocognitivo, ¿verdad? Entonces, Correcto. y como cuando hablamos, generalmente estamos más enfocados hacia afuera que hacia adentro, o sea, generalmente no estamos pensando qué verbos estamos utilizando y qué palabras, ¿verdad? Simplemente de una forma natural nos comunicamos, hablamos, etcétera. Entonces, se nos hace un poco difícil. En ese sentido, lo que les recomiendo es que tal vez usted este, se pueda grabar, pueda de alguna forma tener algún tipo de retroalimentación para que usted pueda detectar cómo se está comunicando con sus clientes, obviamente con el permiso de los clientes. Hay clientes que sí permiten que grabemos nuestras conversaciones, yo lo he hecho, ¿verdad? Parte de mi entrenamiento ha consistido en esto. Número uno, y número dos, les recomiendo que recurra también a la enciclopedia de PNL. Ahí usted va a Ok, encontrar, creo que en la enciclopedia está, y si no, puede buscar incluso en los libros de Robert Dills verbos neutrales. Va a encontrar usted cualquier cantidad de verbos que ahí usted puede escoger. No le gusta pensar, no hay ningún problema. Puede escoger, puede utilizar otros, como por ejemplo, ¿qué considera usted? ¿Cómo lo considera? Cómo percibe el producto, bueno, ya es más técnico todavía, ¿verdad? Percibir, correcto. pensar, considerar, eh, asumir, ¿verdad? Como Ok, le digo, son verbos que se supone que se deben utilizar poco porque se utilizarían cuando estamos trabajando con grupos grandes. ujú, Cuando estamos trabajando con grupos pequeños, aprendemos a hacer lo que se conoce como calibraje, pero eso sí depende ya del instructor y son habilidades muy finas y ya son instructores con muchos años de experiencia que ok, durante los procesos de conversación fácilmente conocen cuáles son los sistemas, las modalidades de cada uno de los participantes, entonces
incluso un mismo tema lo explican con utilizando diferentes modalidades, ¿verdad? Entonces, inician con visual, continúan kinestésico, terminan auditivo. Entonces, Ok. abarca los tres modalidades y el grupo pues lo mantiene integrado en ese sentido, ¿verdad? Más como le digo, son habilidades muy finas que solo practicando se pueden desarrollar. Como nos dice Robert Mills, porque está catalogado, si ustedes se ponen a investigar la lista de los programadores neurolingüistas más famosos del mundo en este momento, él está creo que en tercer lugar, luego de Bandler y Grinder, creo. Bueno, el año pasado estaba en tercer lugar, luego de Bandler y Ok. Grinder. No sé, ¿qué es lo que él dice? ¿Por qué yo puedo hacer todo esto tan fácil? Porque lo he hecho cientos de veces, ¿verdad? Sí, obviamente la práctica hace maestro siempre. Es una Exactamente, realidad. exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Una consulta. Sí, don Julio. Sí, en cierta forma existirá algún tipo de instrumento, por así decirlo, de entrevista para detectar todo este modelo de los niveles neurológicos en la persona que se está entrevistando para un trabajo, para poder determinar si es una persona que puede ser colaboradora de la empresa o que si puede ser modelada para la empresa o que definitivamente realmente no, por sus creencias, por su identidad, por sus valores, etcétera, no encaja en la misma empresa. No sé si existe algo así, o bueno, si no, patentado, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a ver, esa pregunta me lleva a recordar otra. Robert Hill sí desarrolló ya un test para saber si la persona es tendencia auditiva, visual o kinestésica. También lo pueden encontrar en internet de forma gratuita. Eso por si les interesa. Número 2, con respecto a su pregunta en específico, hasta donde yo sé, no existe la entrevista o el instrumento elaborado. Lo que trabajamos es con una entrevista abierta. Son preguntas abiertas y van o están más basadas en la creatividad del coach o del trainer. En ese sentido, les recomiendo el libro Nueva Generación de Emprendedores de Robert Dills. Acaba de salir en español y ahí viene es una Biblia, bueno, son dos volúmenes de una Biblia, digo yo, la metáfora, ¿verdad? Eh, sobre todo lo que estamos hablando y aquí ustedes van a poder profundizar ya con muchísimo mayor detalle lo relacionado con negocios, ¿verdad? Se llama Nueva Generación de Emprendedores. Se llama Success Factor Modeling, modelaje del factor del éxito. Algo así es en español, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya para ir cerrando, nos quedan 2 minutos. Muy bien. Don José, no sé, ¿alguna recomendación? Los compañeros están llevando el proceso de certificación en coaching. Sí me gustaría tal vez unas palabras finales de recomendación para los compañeros, hacer énfasis como coach, pues ya futuros coach, en ciertas habilidades con base a su experiencia en PNL, donde enfatizar más para un buen trabajo en coaching, ¿verdad? Creo que sería importante Claro, claro que su sí. juicio en ese aspecto. Gracias, don Eduardo. Bueno, mi mayor recomendación en ese sentido sería, número uno, que se conozcan a ustedes, que conozcan sus propias programaciones neurolingüísticas, que conozcan cuáles son sus limitaciones en esas programaciones, en cada nivel, que descubran si cada nivel está enriquecido de la manera ideal, si su sentido de vida tiene los recursos ideales, si se sienten plenos, satisfechos con ese sentido de vida, si su identidad la sienten fortalecida para poder llevar a cabo esa misión y con esa pasión que se supone debemos hacerlo, si su escala de valores es congruente también, ¿verdad? Si sus valores son racionales o están contaminados por creencias culturales, qué sé yo, ¿verdad? A veces creemos que la libertad es una cosa cuando en realidad y la ponemos en práctica y terminamos más bien atados
o terminamos más bien limitándonos porque el concepto de libertad estaba enredado, estaba equivocado. O sea, en pocas palabras, que nos aseguremos de que estemos alineados en nuestros niveles neurológicos, número uno. Número dos, que practiquemos muchísimo, muchísimo con colegas, con amigos, con incluso familiares, ¿verdad? Nada malo va a pasar por poner ciertas técnicas de PNL en práctica. Por supuesto, hay otras que no se deben utilizar con familiares, pero muchas sí, con amigos para mejorar habilidades, para potenciar habilidades, y finalmente que busquen capacitaciones como esta que realmente les presente, bueno, no porque sea yo, obviamente pueden capacitarse con otros programadores neurolingüistas, más sí que estén certificados por buenas instituciones de programación neurolingüística internacionales, básicamente, y que sean dirigidas por programadores de calidad. Y eso también lo podemos encontrar en web. ¿Quiénes son en estos momentos los que tienen los mejores resultados y los mejores ratings en ese sentido? Perfecto. Muy bien, don José, pues de parte de la empresa, de parte también de los compañeros, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. Realmente ha sido un tiempo bastante provechoso que nos abre las puertas y una nueva visión a esto que llamamos programación neurolingüística. Tal vez comentarle a los compañeros que estamos en coordinación con don José también para realizar lo que es la parte práctica, una segunda parte de este tema que hemos desarrollado, que si Dios lo permite lo tendríamos en julio. Ya le diríamos la fecha para que don José nos pueda acompañar y llevar un poquitito más a la práctica esto que hemos visto el día de hoy a forma de teoría. Pues también agradecerles a ustedes el tiempo que hayan sacado para estar el día de hoy conectados. Sé que muchos están trabajando, que están con obligaciones laborales, y creo que eso es importante porque demuestra el compromiso que ustedes tienen hacia el aprendizaje y la formación que están llevando, pero en especial, como decía don José, un compromiso con ustedes mismos. Ese proceso de autoconocimiento se va logrando a través de todos estos espacios que estamos abriendo con diferentes expertos en temas que están relacionados con el coaching, siempre como hemos mencionado desde un principio, tratando de ver el coaching desde un punto de vista integral y no separándolo, de otras disciplinas, sino más bien tratando de aprovechar un poquito de todas las áreas que enriquecen esta hermosa disciplina que llamamos coaching. Don José, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Esperamos, si Dios quiere, verlo en julio y ya irnos un poquito más a la práctica. Perfecto, don Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, y a todos los compañeros, de verdad, muchísimas gracias por su presencia, y como les digo, muchísimas gracias también por el interés en la programación neurolingüística, que es un área que pues está lista para ser explotada acá en el país por nosotros, ¿verdad? Así que pues espero que haya sido de su placer y de su agrado, y espero, ojalá que nos podamos encontrar pronto. Muy bien, gracias, tengan una linda tarde y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.